Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Aquí estamos otra vez nosotras en un programa más de Coaching de Mujeres, el podcast. En esta vez tenemos un tema muy interesante que parece que es cualquier cosa, o sea, que es como que algo que deberíamos hacer todo el tiempo y la verdad es que no lo hacemos, o sea, no nos amamos, no nos aceptamos a nosotras mismas como somos, para partir de ahí a una versión mejor de nosotras, pero para eso uno tiene que, como quien dice, conocerse y amarse y aceptar sus errores y sus virtudes, sus sombras y sus luces para ser mejor. Chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Qué emoción nuevamente. Hola Hoy, chicas, me emociono también de verlas nuevamente. Buen día, buenas tardes, donde sea que estemos en este bello planeta. Para empezar, vamos a hacer una reflexión inicial que es precisamente la que es el origen del ámate como eres y acepta tu camino, el origen de este programa. ¿Por qué es tan difícil querernos? ¿Por qué es tan difícil aceptarnos? O sea, ¿por qué desde pequeñitas vamos queriendo cumplir estándares? Estamos bombardeados de cosas, no hagas esto, si haz lo otro. ¿Por qué tal vez no es lo mismo para los hombres? O a los hombres también se les impone este tipo de cosas. Esa sería una reflexión tal vez al final de lo que hagamos, pero a nosotros haz esto, sé delgada, no hagas esto, no comas. Y ya les voy a contar una historia también con respecto a mí que me marcó, que podría parecer insignificante, pero marcó mi rendimiento escolar como una materia. ¿Qué les parece a ustedes, chicas? y mirá, a mí este tema me parece sumamente importante, ¿no? Porque para mí las mujeres tenemos una carga extra, con ¿Por lo qué? cual esto de amarte a ti misma, muchas veces por mandatos familiares, yo por lo menos en mí que he visto, que me comparo con otros, que necesito el reconocimiento de otros y no podemos darnos cuenta que somos únicas, irrepetibles, maravillosamente imperfectas y empezar a elegirnos. Para mí ahí está, no sé qué piensan ustedes, la palabra clave, elegirme tal cual soy. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que esa pregunta que tú haces, Sofi, al igual que Moni, es tan importante y ahora mientras Mónica hablaba, yo pensaba que diferente sería, no fácil, pero sí diferente si tuviéramos desde la infancia una formación como la que tuvimos nosotros en nuestra vida adulta como coach. ¿Y por qué nosotros o por qué en tu pregunta es tan difícil amarnos? Porque desafortunada o afortunadamente, depende del observador que tengamos, estamos desde niños muy expuestos a las creencias que nos heredan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, expuestos a la cultura que adquirimos a través del rol social, de la persona que nos lleva al jardín, a la guardería, bueno, y vamos adquiriendo creencias de otras personas y nos vamos llenando de distorsiones porque pensamos que lo que para otra persona es correcto y no lo tengo yo, pues yo estoy en el lugar incorrecto. Y como decía Moni, yo pienso que la pregunta sería no por qué no nos amamos como somos, sino por qué no aprendemos a amarnos como somos. Eso sería algo espectacular. No sé ustedes qué piensan. Qué chévere. O sea, me parece maravillosa esa reflexión del por qué no aprendemos, por qué no nos enseñan a amarnos, porque eso también se puede aprender y eso es algo que no nos enseñan, Mari. Claro, aparte, antes de darle lugar a Mariela, Ajá. el autoestima es una creencia, es un preconcepto nuestro. No, no Totalmente, está afuera, está dentro. Claro. totalmente. Mari, ¿qué Sí, opinas chicas, tú? A ver. miren, sin poder dejar de lado, además de todo, el rol de madre y como mamá de dos niñas adolescentes, cómo acompañarlas a ella en estos desafíos trabajando su autoestima todo el tiempo, porque las bases, como bien dijeron, empezaron desde la infancia de cada una, a la forma y a la manera que nuestros padres han podido. Y de ahí que encontramos en nuestra vida el coaching ontológico que nos dio tantas herramientas. Pero para nuestras familias, por ejemplo, ¿cómo podemos acompañar desde el núcleo más cercano que es nuestros hijos en esa autoestima, fortalecerla tanto de niñas como de hombres que dijiste, Sufi? También allí hay muchos mandatos y muchos temas que se trabajan desde la infancia, a mi parecer. Total,
Totalmente de acuerdo contigo. Alguna vez escuchaba en un taller de padres del colegio de mis hijos que nosotras y nosotros como padres podríamos entregarle muchas monedas. Voy a poner el ejemplo. Tú le das 10 monedas a tu hijo antes de salir de casa porque seguramente esas monedas se las van a ir quitando durante el día con las palabras negativas, con los juicios, con los rechazos, con los paradigmas. Y la idea es que tu hijo regrese a casa con el mayor número de monedas posibles. Y es inevitable que nuestros hijos como nosotros tengan distorsiones o que tengan creencias que para ellos aparentemente no son correctas. Pero la idea es que podamos nosotras y ellos, y obvio los hombres también, porque a diferencia tuya, Mari, yo tengo 2 varones, es igual para todos, hombres y mujeres. La idea es que podamos fortalecer y trabajar en esto, en que no es que no nos amamos, es que no nos enseñaron a amarnos realmente. Qué interesante, Jenny, lo que traes. Yo siempre digo, ¿no?, que somos víctimas de víctimas. Yo tengo 2 mujeres que ya son mujeronas, ¿no? Y a veces lo que digo, si yo hubiera adquirido estas herramientas del coaching cuando tenía mis 25 años, hubiera observado más, por ejemplo, a qué jugaban mis hijas de chica, porque ahí está nuestro talento, ¿no? Entonces siempre invito, mira mamá, ¿a qué juegan? Porque ahí está el talento que el día de mañana van a poder elegir y poder estar como más alineadas con quienes son. De acuerdo contigo. De hecho, supuestamente en algunas culturas dicen que les hacen como que la carta astral a los niños para ya que no pierdan tiempo, como uno que llega al colegio de los 17 y dice, ¿y ahora qué estudio? Sino que ya más o menos van viendo y por ahí le perfilan, tal vez sea un poco exagerado, digamos, reducirle las opciones, pero ya le dicen, este huevo de ley es músico o sirve para las matemáticas y tiene que ver, entonces le van canalizando por ahí, entonces le perfeccionan. Igual el otro día le escuchaba a un conferencista mexicano que se llama Miguel Ángel Cornejo, que decía, a ver, tu hijo tiene 10 en lengua, llegó a hacer 10 en lengua y tiene 7 en matemáticas, ponle un profesor especial, pero para lengua, porque sin profesor especial llegó a 10, imagínate si le incentivas, o sea, ese niño tiene que ser, por ejemplo, escritor o comunicador o lo que sea. Entonces, pero ya, no te enfrasques en lo que no es bueno. Y eso es lo que me pasó a mí. Y esa es la experiencia que les voy a contar. O sea, puede ser insignificante, pero era chistoso. Yo tenía manualidades. O sea, a mí me daban en la escuela manualidades. Yo tendría la edad de mi hija, 7 años. Y a mí no me gustaba. Voy a ser muy sincera, no me gustaba, nunca fui buena para bordar, tejer. Es más, yo empezaba una bufanda, terminaba un edredón. No, mal. Eso eran mandatos de nuestra madre, ¿no? A mí no, de la escuela. Mi mamá. A mí mi mamá. Era terrible, y claro, lo lógico, y decía mi mamá, era que la profesora, al verme desmotivada, me hubiera dicho, esto le sirve para su manito, para desarrollar su cerebro, para desarrollar habilidades motoras. No, yo estaba totalmente desmotivada con la costura esa del bordado, y la señora viene y me dice, ¿y usted, niña Gavilanes, por qué no acaba la costura? ¿Usted no se da cuenta qué es lo que va a pasar con eso? Entonces yo le quedaba viendo así toda chiquita, ¿no? Con miedo, y me dice, ¿usted sabe qué es lo que va a hacer cuando usted se case? Y yo así no. Una vez que usted ya acabe de cocinar, ya le haya servido el almuerzo a su esposo, haya acabado de lavar los platos, cuando se siente a ver la novela, ¿qué va a hacer? ¡Bordar! Y así, y en mi cabeza chiquita, no, y quién sabe si me case. No, pero claro, asustada por lo que me quería imponer en la cabeza, nunca me gustó. Desde ahí fue la única cosa, y lo debo reconocer aquí, lo voy a reconocer públicamente, en la que mi papá me ayudó a que yo no me saque notas terribles, porque realmente no me gustaba, o sea, yo era 0, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo la señora pensó que con eso, con sus creencias, me iba a implementar? No, yo le agarré odio, o sea, y claro, obviamente le tenía miedo y siempre saqué malas notas en eso, no, era tenaz. Ahí ya podríamos hacer un juicio de decir que con esas palabras, que sin mala intención del maestro, porque lo que quería era pues obviamente que tú aprendieras, uno podría llegar a pensar, bueno, en ese momento si me dice que esto es lo que yo necesito para casarme, pues podría haber creado una creencia de que no me quiero casar, porque si para esto me voy a casar, y estas palabras que no tenemos a veces tan presentes de cuál es la intención, y es algo que yo les enseño a mis hijos, siempre que haya un problema, una situación, lo que sea, pásenlo por el filtro de la intención. ¿Cuál es la intención?
Seguramente el 90% lo hace sin darse cuenta, sin intención. Entonces, si no hay intención, no va conmigo. Esto no es personal, esto es suyo, es tu asunto, tú lo arreglas y yo me voy pasándolo por el filtro. Qué chévere ese ejemplo que tú acabas de poner, Sofi, porque creo que a todos nos pasa, a todos, hombres y mujeres y en todas las edades. Qué interesante eso de la intención, del filtro de la intención. Claro, Claro, no, por eso desde el coaching la pregunta poderosa es el para qué, ¿no? Que ahí basa la intención. De acuerdo contigo. ¿Por qué te dice, a por qué te manda el mensaje la persona que está conversando contigo? También, Claro. también siempre digo yo, fíjate de quién viene. Justamente, fíjate las limitaciones que tiene esa persona. Lo que ha querido ser y no pudo, te está trasladando a ti todo eso. Y muchas veces a mis hijas le digo como mantequilla, tipo que le resbale esas cosas que un docente, malintencionado o no, le está diciendo. O alguna persona de la familia también. A veces pasa eso, que sin querer, desde sus creencias limitantes, nos trasladan mandatos. Fíjense, le digo a mis hijas, ¿de quién viene todo? Y luego, si te sirve, lo tomas. Y si no, déjalo pasar. Tal cual. Y eso viene a estar consciente en cada momento de qué está pasando a tu alrededor. Ese ejemplo que tú pones, Mari, viene mucho de la pregunta que nos hacía Sofi, de la seguridad, ¿no? De si yo estoy segura de quién soy y por qué soy, porque no es como me veo, eso no importa, no es por los títulos, no es por la plata, es quién soy. Si yo estoy segura de quién soy, pueden bombardearme todo el tiempo con palabras, con juicios, con rechazos, con lo que sea, y va a pasar lo que tú dices. Claro. Pero Jenny, qué interesante, pero eso lo aprendimos, por lo menos en mi caso, y creo que nosotras, ya de adultas. Qué interesante sería como instalar en esos modelos mentales nuevas creencias que hagan que nuestros hijos hagan, que puedan salir al mundo con sus propios talentos. Yo me reía cuando Sofi traía el tema de bordar. A mí mi mamá me mandó a corte y confesión. Sí. Horror, creo que hice una pollerita y no fui más. ¿No? Y por ahí las etiquetas. Yo recuerdo mi etiqueta, sos la oveja negra de la familia. Y yo me enojaba, me sentía culpable, ¿no? Imagínate dónde estaba mi estima. Vos tendrías que haber nacido hombre, me decían, porque lo que haces es de hombre, no de mujeres. Y eso me llenó de culpa. Tremendo, tremendo. ¿No? Con lo cual, y hoy de adulta digo, qué bueno que soy la oveja negra, porque las ovejas negras cambian, rompen estructuras, asisten a que otros también puedan hacerlo. No, mirá qué hermoso rol que yo lo descubrí de grande, porque todas esas etiquetas yo sufría y estaba, viste, por mi culpa, mirá, soy un bicho raro. También creo que de todas maneras, de ese momento del bicho raro. Detallito, con esto de la costurera de Sufi me quedé enganchada y me quedé pensando algo. Yo voy a una costurera, obviamente porque tampoco soy del clan este que no sabemos coser casi que ni un botón. Y cuando voy, la chica hace un gráfico súper lindo de su publicidad. Y yo le dije, wow, ¿sabes por qué fui? Me encantó tu publicidad. Es que yo soy diseñadora gráfica. Le digo, y yo suponiendo que por ahí no tenía trabajo ahí, entonces cosía. Me dice, pero que lo que más amo en mi vida es coser. Yo le dije, gracias a Dios que en esta vida hay gente que ama lo que hace. Sí. Y entonces te cose con el amor del mundo y la paciencia y es un gusto ir con ella, ¿me entiendes? Entonces, si todos nosotros pudiéramos estar un poquito más en lo que amamos hacer, nos dejaríamos ya de lado esas creencias y brindaríamos amor y pasión en esta vida. Y los hijos lo verían, porque los hijos a veces no hacen lo que le decimos, hacen lo que ven. Totalmente, comparto plenamente, Mariela. Chicas, interesante todo lo que estamos trayendo. Y ahora las invito a que cada una pueda compartir su momento de luz. Eso donde uno dice, viste, como los creativos o los que descubren y dicen, eureka,
No, ¿cuál fue el momento de luz? ¿Quién quiere empezar? Así compartimos. Yo les cuento que donde les cuente todos los momentos de luz, pues acá se nos va la luz y no terminamos. Pero les voy a contar algo que ha sido muy significativo en mi vida y de hecho los talleres y las personas que asisten a mis conferencias o en mis podcasts pueden tener como muy clara esta historia que les voy a contar. Cuando yo muy pequeña recuerdo en mi casa, mis hermanas tienen el cabello claro y tienen los ojos claros. Y mi hermano es el único varón de la familia, también tiene los ojos claros y además muy guapo él. Generalmente a mi casa todo el que llegaba a mi casa decía, ¡oh, qué ojos tan lindos! Mi mamá es de ojos claros y es de cabello claro. Entonces, inconscientemente comencé a crear en mi cabeza de que yo no era bonita y yo era rara, porque a mí nadie me decía bonita nunca. Y adicional a eso, en el colegio, yo tengo pequitas, no sé si ven mis brazos, solo que ya mi cara por la edad ya no las tengo tan pigmentadas, además por el skincare. En mi colegio me decían muchísimas cosas por mis pecas. Me decían estornudo de chocolate, plato de lentejas, cualquier cosa que se le ocurre a uno de niño. Y así comencé a crear en mi cabeza una creencia muy fuerte de que como yo no era de ojos verdes, de cabello claro y no me decían bonita, pues yo realmente tenía muy afectada y muy distorsionada mi imagen como mujer. Creo que cuando llegué a la vida adulta y en mis primeros momentos de luz fue en mi rural como profesional de la salud, en donde fui a un lugar que me llevó la vida a ser rural en un comando de policía a las afueras prácticamente del mundo, en donde todos los muchachos, los chicos, los coroneles, los generales, todos me decían, qué linda, uy, qué linda, y todos me cortejaban. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Yo linda? No, pero yo no soy linda. Yo creo que me quieren es como estafar, me quieren sacar la plata que me gano, alguna cosa rara pasa aquí. Y ese fue mi primer momento de luz para empezar a mirarme, para empezar a escuchar otras palabras diferentes a las que tenía grabadas en mi cabeza. El decir, oye, pero mi cabello negro es lindo y mi cara es como agradable y como que a la gente le gusta o a los chicos le gustan las pecas, como que son así como sexys. Y comencé a tener un cambio muy repentino de la imagen que yo tenía de mí, que era bastante fuerte, que dañaba mi seguridad y mi autoestima. Para no hacer más larga la cosa, cuando me formé como coach, que de todas las formaciones que tengo la repetiría todos los años si es posible, entendí que mi armonía, mi belleza, mi físico era lo menos importante, aunque era lindo. Porque creo que la cercanía que tenía con muchas personas era por mi forma de ser, por mi forma de hablar, por mi forma de pensar, por las comunicaciones asertivas que tenía. Y mi belleza era diferente. Sin decir que mis hermanas no eran lindas porque son hermosísimas, no se imaginan. Pero mi belleza era diferente y comencé a amar cada cosa que tengo en mi vida, física, espiritual, emocional, mentalmente. Comencé a amarme como nadie se imagina en el mundo y creo que eso me ha dado tanta seguridad para hoy estar con ustedes aquí sentadas y hablando, diciendo esto sin llorar, porque aparte de eso antes lloraba, y sentirme tan feliz de decir, wow, qué camino que he recorrido y qué chévere poder llegar a este momento de luz y decir, ay, eso no estaba mal, me estaba formando mi carácter. Gracias, Daini. Yo siempre he dicho que Daini, desde que le conocí en la farmacia, igual cuando estuvimos trabajando juntas un momento, que tiene una sonrisa muy, muy bonita. Yo le digo, sonríe, sonríe al final y con eso le grabamos, le hacemos las flequitas, sonríe. Y yo les digo que la sonrisa de las personas les ilumina el rostro totalmente, por eso cuando a veces una de las cosas que yo hago es tomar fotos, les digo, ahora sí, muéstrame el diente. Y entonces les buscas sonreír porque la gente a veces tiene ese mal concepto de no sonreír, ¿no? O sea, y lo digo por mí también, yo también no sonreía mucho porque pensaba que me reía mal. Y dentro de eso, para ya empezar con mi momento de luz, ya que empecé a hablar, yo estudié música cuando estaba en la adolescencia, desde más o menos los 11 años hasta los 16. El problema es que la escuela de formación, digamos, o sea, la escuela como costumbre del conservatorio de acá, dicen que sigue igual, desconozco, pero en la época que yo estuve era muy dura, en donde aparte de que los músicos que están ahí, no sé si todos, pero buena parte se creían como que descendientes de alguna especie de luz especial
que les hacía que solo ellos podían ser músicos, entonces si tú tenías que ser músico, tenías que sacrificar tu vida por la música y no importarte nada más, dejar el colegio y todo. Pues, obviamente mi papá nunca me iba a obligar a dejar el colegio, jamás, ¿no? Pero un profesor llegó a decirle a mi papá que yo ya debía olvidarme de lo que es de la formación curricular, digamos, normal, y que yo debía dedicarme a la música. Pero ¿cómo iba a ser posible eso si este mismo profesor se levantaba, se ponía delante de un montón de adolescentes que eran y que muchos siguen siendo amigos míos y nos decían, no vales nada, vales un chocho, a mí tienes que demostrarme lo que vales, no sirves, no estás sirviendo y todos eran más o menos la misma escuela. El peor era él. De hecho, en la universidad, cuando yo ya me había retirado del conservatorio y todo, tenía pesadillas, ¿verdad? Tenía pesadillas de que yo tenía que dar, ¿cómo se llama esto? Lecciones de solfeo en la universidad. O sea, yo estaba esperando hacer la pesadilla que hasta ahora me acuerdo. Yo tenía el libro de solfeo y estaban solfeando a mis compañeros que seguían administración y que estaban esperando para dar el examen. O sea, tenaz. A ningún profesor le he tenido ese sentimiento adverso. Y yo opté, porque ya me comenzó a los 16 por el estrés, tenía un derrame conjuntival, me acuerdo, en este ojo. Todo el ojo, adentro del globo, lo que debe ser blanco era rojo, porque me dio un derrame conjuntival y yo dije, no tengo por qué matarme en mi vida, tengo 16 años, no tengo por qué estar en estas. Lo chistoso es que, bueno, justo cuando ya estaba pensando en salirme y unos amigos ya se habían retirado porque no querían estar en esas. O tengo otros amigos que continuar y todo, pero otros decidimos, este maltrato no es para mí. Entonces la cuestión es que yo fui saliéndome y me acuerdo que tenía clases de armonía, yo estaba ya en cuarto de armonía y en donde ya estaba por acabar porque lo siguiente era contrapunto. Y el Pablo, que era mi profesor de armonía, nos ponía a hacer lectura a primera vista de las composiciones que hacíamos, lo cual es sumamente complejo, ¿ya? Entonces nos ponía a leer a primera vista, entonces una vez me grita y me dice, ¿tocas el piano como guitarrista? Yo era pianista. Entonces yo dije, no, yo me largo. Al mes, ya cuando se me pasó el tema del derrame del ojo y todo, les fui a visitar porque y de hecho tengo muchos amigos que son músicos y otros amigos que nos llevamos porque nos conocimos ahí. Voy y justo me encuentro con el Pablo y comenzamos a conversar y jajaja, y me dice, Sofi, ¿pero por qué te retiraste? Y yo le dije, o sea, yo le hice así, ¿no? Pues tenía 16 años, o sea, no es precisamente un dechado de seguridad esa edad. Y hago así y me dice, pero si vos eras una de mis mejores alumnas. Y yo digo, ¿y por qué no me dijiste eso antes? Y bueno, y pasó el tiempo y ese fue como un momento de luz, o sea, de decir, no, o sea, capaz hay personas que, como tú dices, depende de la persona que te manda el mensaje, que piensa que es la mejor forma de transmitirte o de motivarte. Para mí no, la motivación negativa conmigo no sirve. A veces me ha tocado sobrellevarla y todo, pero eso no quiere decir que sea. Para mí, cuando me tratas mal, yo o me pongo reactiva o trato de hacerme como quien dice de replegarme, ¿ya? Y con el tiempo, bueno, por esas cosas del destino, me termino casando con un músico y él enseña. Y él tiene, claro, con él fue desarrollando el tema de la docencia y me dijo, pero vos sí tienes habilidades, vos sí hubieras podido seguir, te equivocaste de maestros. Entonces, claro, yo le quedo viendo a él y veo la paciencia y la pasión con la que enseña y digo, no, yo si me hubiera topado con un maestro como tú, es posible que si bien no hubiera tal vez sido profesional en música, porque en el tiempo que yo veía todavía no había títulos, ahora ya hay universidades y todo, hubiera llegado más lejos. Pero depende del que te emite el mensajero y todo, entonces fueron mis momentos de luz y claro, he vuelto a coger, les incentivo a mis hijos a que sí, a que estudien, porque sí, yo reconozco que la música dejó muchas cosas buenas de mí, porque te ayuda, pues desarrollas las dos manitos, desarrollas los dos lados del cerebro y, o sea, tiene muchas cosas buenas del tema del estudio de la música y yo no le veo como el cuco que tomaba solfeo en la Facultad de Administración. Eso les comparto, chicas. Interesante lo que nos cuentas, Sofi, porque de entrada en algún momento hablaremos de los lenguajes del amor, pero mientras hablabas pensaba si como maestros tuviésemos la habilidad de identificar cuál es el lenguaje de cada uno de nuestros alumnos. Fabuloso, porque a ti pues te falló, pero seguramente si hubiera sido diferente te hubiera afectado, te hubiera aportado mucho. Claro, pero mirá qué interesante lo que trae. Yo le escuchaba y como sé que su esposo es músico, se casó con un músico, ¿no? Wow. El amor es No, como el trasfondo miraba. La Moni, y algún rato hemos de hablar porque la Moni sabe de constelaciones, entonces seguramente la Moni ya me estaba armando la constelación ahí. No, yo Lo por que ahí, pasa, ¿sabés qué? Y que le damos la palabra a Mariela. Cuando vos hablabas de los hombres también, ¿se acuerdan al principio?
las mujeres, no todas, pero somos gran excluidora de hombres también, ¿no? Porque a veces pensamos que la sociedad es machista, pero en el fondo es un matriarcado. Pero eso lo dejamos para otro podcast, porque yo cuando lo escuché dije, wow, Mari, a ver tu momento de luz, porque ahora estás llena de luz. Gracias, mi Moni linda. Mm. Chicas, cuánto pensamiento me iba volando por la cabeza cuando las escuchaba. Cuántos profesores han caminado por aquí en estos momentos. Y vuelvo al primer punto, ¿no? Si podemos trabajar, porque lo que pasó ya está, podemos trabajar en nosotras, trabajar en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en esa fortalecer la autoestima, que no importa quién venga a decirte eres buena o no en esto o en el otro, y sigas tu camino y no lo abandones a pesar de lo que te digan. A mí me decían todo el tiempo como que era una loca, tipo que era muy libre en mi forma de actuar y de pensar, y a mí todo lo que me encasillaba pues no iba por ahí. Entonces era como rebelde y tenía como un dejo negativo ser la diferente, ¿no? La rebelde del grupo. Y hoy me siento súper orgullosa de, si tengo que llamarlo así, bueno, lo llamo así. No importa qué título te pongan aquí como una creencia y que te hagan creer que además es malo ser de esa manera o que te guste tal cosa. Entonces, hoy puedo decir orgullosa que gracias a mi espíritu libre, a mi rebeldía o a seguir mi instinto y lo que yo quería, hoy estoy acá y he pasado por tantas diferentes culturas que me enriquecieron, ¿no? Y cada vez me siento más libre, más liviana por la vida voy, de que tomo lo que me sirve y dejé atrás un montón de creencias que sí limitaban mi libertad. Gracias, Mari, qué lindo. Bueno, yo en mi vida he tenido muchísimos momentos de luz, pero me quiero detener en una palabra que trajo Mariela, rebelde, ¿no? Más allá de oveja negra, rebelde. Pero había algo que a mí me incomodaba. Vos tendrías que haber nacido hombre. Vos hacés cosas de hombre, estudiás cosas de hombre, ¿no? Entonces, yo sufría mucho por eso, porque me cuestionaba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi profesión? ¿No sigo? Y eso, ¿qué sembró en mí de tener más energía yang que yin? Pero que también lo valoro, porque yo vengo de la generación baby boomer, donde todo era obligación, todo era comprar, todo era tener, ¿no? Y tener. Y mi momento de luz fue cuando yo pude ver qué maravilloso todo eso que implantaron en mí, porque pude construir mi presente y diseñar futuro. Pude soltar una empresa donde trabajé 23 años y dedicarme exclusivamente a mi emprendimiento, ¿no? A tener la escuela de coaching, asistir a personas. Me dio la posibilidad de seguir aprendiendo, entrenándome para poder dar lo mejor de mí. Yo digo, todo lo que la mujer no da se pierde. Y bendito todos estos temas que nos han pasado para poder ser quienes somos hoy, ¿no? Entonces yo digo, perdonemos, no resistamos el pasado fue como fue, pero gracias a ese pasado salimos disparadas a este presente para diseñar futuro. Entonces, bienvenidos todos esos mandatos. Súper, me gusta, me encanta. Claro, crecimos interiormente. Lo que no te mata. Pero también es ese mandato que, como Sufi, te enseñaban en la época a que las mujeres tejían, bordaban y estaban en Claro. su casa, ¿no? Entonces Moni no cuadraba en esa época con su espíritu rebelde y que esas eran cosas de hombre. ¿Y cuáles son finalmente las cosas de hombre y mujeres? Si hay algo que es de mujer y ni siquiera ahorita,
es poder dar a luz, porque cualquier hombre puede ser padre soltero y eso ya nos vamos de... Pero quiero decir cómo ha evolucionado, gracias a Dios, el mundo para igualarlos en muchos aspectos, ¿sí? Pero siempre nos vamos a seguir cruzando con gente con otro tipo de mentalidad. Entonces, acá viene otro tema, que es gestión de emociones. Cómo reaccionar ante este tipo de cosas que te pueden decir, ¿no? Que uno no sea ni reactivo, ¿no? Ni se quede callado, que pueda gestionar esa emoción para que la respuesta, pues, nos deje en paz con nosotras mismas. Claro. Es chistoso porque uno pensaría que eso va evolucionando con el tiempo, pero tienes la creencia del tema y me pareció interesante lo del matriarcado que dijo Moni, que lo vamos a dejar para un podcast enterito. Me acuerdo que cuando yo tenía unos, ¿qué será? 12 años, 12, 14, entre 12 y 14 años por ahí. Yo me llevaba bien con una prima y esta prima me escuchaba hablar y claro, ella tenía otra formación, ella era un poquito más, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero que suene feo porque no es feo, no es malo ser así. O sea, ella era más coqueta, yo era más introvertida, ella era más no sé si amiguera, pero en ese tiempo ella incluso estaba en colegio mixto, yo estaba en colegio solo femenino. Entonces la cuestión es que a mí me gustaba leer mucho, por costumbre de mi papá y todavía hasta ahora. Entonces yo utilizaba, y hasta ahora el Paul se ríe, Paul es mi marido, de que yo a veces utilizo palabras medio rebuscadas y me sabe quedar viendo cuando hablo con mis hijos que son chiquitos de 5 y 7 años y me dice, ¿sí te das cuenta de lo que les estás diciendo? Pero él se ríe, ¿no? Le digo, pero les explico qué es. Pero la cuestión es que yo estaba hablando y le dije no sé qué palabra a mi prima y mi prima me queda viendo y me dice, Sofi, deja de hablar así, vas a espantar a los hombres. Sí, me reí, no dejé pasar. Pero digo, es increíble que, o sea, esa cosa de cuidado te muestres de determinada forma porque les puedes espantar. Entonces digo, bueno, que se espante ya, no, ¿qué puedo hacer? Así, que se vaya nomás. Pues espantarás a los que no te sirvan a ti de última, ¿no? Claro, entonces yo le quedé viendo, me reí, no profundicé en la conversación, pero digo, o sea, esa idea ahorita se me vino a la cabeza con lo que decía, haces estas cosas como hombre, actúas como hombre, cuidado espantes a los hombres, yo sí, pero o sea... Y bueno, para eso es, ¿no? Estos momentos para que todos los que nos están viendo y escuchando puedan ir reflexionando y pensando y trayendo hoy eso que le han dicho, contado y se lo terminaron creyendo, ¿no? ¿Cuánto los está limitando o los ha limitado en su vida? Sí, dale, Jenny. Mari, perdóname, Moni, que ahora cuando ustedes hablaban pensaba en lo bonito que es la diferencia de nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, la diferencia de creencias y la unificación de ellas en un momento dado. Ustedes hablaban de rebeldía. Creo que Moni y Mari de pronto comparten la rebeldía y ahora que Sufi hablaba, entonces yo me iba como por el lado de Sufi, la que leía, la que hacía las tareas y de pronto son creencias diferentes y pruebas diferentes y batallas diferentes porque uno podría pensar, claro, como fui rebelde no me quisieron, voy a poner un término o un juicio y nosotras desde el lado de que pero si lo hicimos todo bien y tampoco nos funcionó, entonces fíjate que de todas maneras todos vamos a al mismo fin y es distorsionamos todo el tiempo las cosas y las moldeamos con base a las creencias, a la cultura, al antepasado. Me acordaba de un chiste muy corto que suelo empezar en uno de los talleres en donde la abuelita, la chica o la ama de casa está fritando el pescado y le quita la cola y lo pone a freír y su hija le pregunta, ¿y tú por qué le quitas la cola al pescado? Y le dice, porque mi mamá pues siempre le quitó la cola al pescado. Fue donde la mamá y le preguntó a la mamá, ¿por qué le quita la cola al pescado para freírlo? La mamá le dijo, pues porque así lo hacía tu abuelita. Y fueron donde la abuelita y le preguntaron a la abuelita, ¿y por qué hay que fritar el pescado sin la cola? Y dijo, no, porque el sartén era chiquito y me tocaba quitársela. Entonces crecemos con unas creencias heredadas de muchos medios, de muchas personas, de la prima, de la mamá, del papá, de los hermanos, del colegio, pero bueno, a fin de cuentas, como decía Mari, creo que esto nos sirve para poder reflexionar y poder identificar dónde está mi oportunidad de crecimiento, ¿cierto? Dónde podemos llegar a comenzar el trabajo paulatinamente, paso a paso, si nos aprendemos a conocer, cómo lo podemos ir trabajando. Y bueno, chicas, seguimos en esta acalorada conversación de reflexión. Invitamos a todas y todos los que nos quieran escribir y comentar sus experiencias, porque ahora vamos a hablar de el peso de esas expectativas, ¿sí? Otro peso más
que venimos cargando en esa mochila, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta cuánto pesa. Y esto de cumplir con las expectativas de la familia, del profesor, si hay algo hermoso que me dio y me sigue dando la carrera de coach ontológica, es la de dejar de hacer juicios por la vida, dejar de enjuiciar al otro que debería hacer tal cosa, que si yo fuera él estaría en otro lado, y sobre todo empezar por mí. Y cuando dejé de juzgarme todos estos mandatos que venían de la afuera, empecé a ser cada vez más libre. Entonces, con las únicas expectativas que cumplo hoy en el día a día son con las mías. Y lo bueno, ¿saben qué? Que me sorprendo todos los días de mí misma y dejé todo eso que lo considero casi como de una vida pasada atrás. Y entonces aquí estamos, ¿no? Estamos 4 mujeres poderosas de distintas partes del mundo. ¿Para qué? Para apoyarnos. Porque las mujeres no solamente estamos para competir. Para mí, y es mi juicio, ahora sí, estamos para apoyarnos. Y le cedo la palabra a Moni, ¿no es cierto? Ay, me toca a mí primero. Bueno, a ver, en relación a las expectativas, para mí el tema de las expectativas está muy alineado, primero, en saber quién soy y a dónde voy. En reconocerme, es decir, volverme a conocer. Si yo no me reconozco nuevamente, ¿a dónde voy? Cualquier camino me deja bien, con lo cual es, para mí el tema de las expectativas es ver qué valores guían mi comportamiento, para qué estoy acá, cuál es mi misión de vida, cuál es mi razón de ser. ¿Cuál es el sentido de mi vida de hacer lo que hago todos los días en los distintos roles? ¿Para qué hago lo que hago? Y el tema es, no hay camino posible para mí si no entramos en un espacio de reflexión, de entrar adentro, ¿no? De poder bucear en nuestro interior sin miedos, que aparezca lo que aparezca. Entonces es esto, quiero algo nuevo en mi vida, expectativas nuevas, pero es como el placar. Cuando vos no vacías de ropa y te compras nueva, llega un momento que queda atomizado, se te abren las puertas y se te cae todo. Eso nos pasa también, ¿no? Primero para mí es reconocer quién soy. A ver, ¿quién soy? ¿Qué hago todos los días que me hace feliz? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Y qué valores guían mi conducta? No todos tenemos valores que son irrenunciables. Yo, como decíamos acá en Argentina, no transamos. No, esto para mí es así, con vos no comparto, ¿no? Y gracias a la vida y a todo, no sé, mis 40 años de bucear en mí misma, hoy tengo claro quién soy, cuál es mi misión de vida y aprender también para rodar con las expectativas a perdonarnos, amarnos como trajimos al principio. Tal cual, Moni, tal cual. Yo complemento la parte de Moni, que aparte de eso me erizó. Me puso sí, somos dos, perfecto. Haciendo engranaje, adherencia a la primera parte que les contaba de mí, en donde pensaba que era la mujer más fea que existía en el planeta Tierra. Y cuando Mari nos pregunta acerca de nuestras expectativas, nosotros adquirimos hábitos de vida de manera incorrecta, pero en son de defendernos. Y yo encontré la forma en esa infancia y en esa adolescencia de resaltar. Y como en mi casa nunca me decían linda porque tenía los ojos verdes y era mona, encontré que siendo la mejor académicamente, becada, con las notas más altas, pues me aplaudían. Y creé un hábito muy fuerte, y con eso contesto tu pregunta, Mari, en donde me llevó a un agotamiento porque necesitaba siempre estar becada y sacar las mejores notas, pero no porque eso era realmente lo que yo quería, era porque sentía que era la forma en que me iban a aplaudir y me iban a reconocer. Y mis expectativas cada vez eran más altas en el tener que escalar,
trabajar angustiosamente. Y ahora, Moni, cuando hablas de eso, en el momento en que me conozco y digo, juepucha, pero tengo una adicción a la aprobación muy fuerte y necesito trabajar en ella porque me está costando mucho esas expectativas tan grandes que tengo. Y necesito comenzar a perdonarme porque ya hice mucho tiempo un trabajo extra que no me correspondía y necesito aprender a equivocarme todos los días. Voy a trabajar en equivocarme para bajar mi expectativa de vida, para andar más libre, como dice Mari, sin menos peso. El decir me equivoqué, ay, qué hijo de madre. Mañana lo intento de otra manera diferente y no pasa nada. Y si a alguien no le parece, entiendo que no tengo coincidencias con esa persona, pero no tiene nada que ver conmigo y sigo. Y creo que para concluir eso me ha traído, además de la ligereza de mi vida, el encontrar amigos verdaderos. O sea, realmente puedo decir que hoy, si me preguntan 10 años atrás, tal vez les hubiera dicho no tengo amigos. Hoy tengo amigos verdaderos, o sea, que me aceptan tal y como soy. Con las embarradas que cometo diariamente, ya no sufro por sacar las mejores notas, ni ser la más, mejor dicho, notable académicamente. Hoy trato, porque eso creo que es un trabajo que nunca se termina, que continúa hasta el fin de la vida, en equivocarme, perdonarme, amarme como soy para tratar de continuar. Qué hermoso lo que trae Jenny. Ay, ay, ya me están llegando las lágrimas ahí, ¿eh? Estoy conteniendo. Yo ya me erizo de ver estas cosas tan lindas que uno aprende en la vida, en el coach, en el proceso, en la trascendencia, en la evolución. Eso me emociona muchísimo. Es ¿Y chistoso saben qué? de X, o sea, de cruces entre las cosas que estamos compartiendo, como dijo Janie, que está alineándose, como quien dice, las experiencias que está compartiendo Mari con Moni y las de Janie conmigo. Entonces ahorita vi otra coincidencia por ahí. ¿Ibas a decir algo, Mari? No, esto de que qué bueno, para que me parece que ahora estamos transmitiendo como historias de vida y las mujeres que nos escuchen se van a sentir identificadas. Hay tremendas historias de vida cuando se dejan llevar, salir, ¿no? Y las puede estar calando hasta las lágrimas en este momento, ¿no? Porque es tan verídico lo que estamos diciendo, que está fantástico. Eso es lo que estoy sintiendo ahorita. Yo también. Sí. Eso me pasaba el peso de las expectativas y por eso digo que se me cruza con Janie, porque yo sentía, no sentía, más bien me portaba un poco rebelde, sino que yo tuve una vez alguna relación en donde él estaba rodeado de mujeres, o sea, solo había mujeres, sus tías, su abuela, su mamá. Las señoras tenían un carácter horrible, no sé si es que me vean y todo, pero la cuestión es que tenían un carácter detestable, o sea, en realidad que es horrible. Yo digo, mi mami, mis papás son personas súper estrictas y con nosotras eran súper estrictas, con los nietos ya no, pero eran súper estrictos. Conmigo también lo fueron, con mi hermana menor, o sea, fueron como que de mi hermana mayor súper estrictos, estrictos conmigo y con mi hermana y se fueron alivianando. Pero bueno. Suele pasar. Sí, entonces la cuestión es, pero nunca han sido personas desagradables, o sea, sí han sido bravos en sus momentos, pero yo siento que mis papás son personas súper amables. Entonces siempre está de por medio la sonrisa, el saludo, el ser cortés, el fomentar una atmósfera agradable, nunca eso de fomentar esas atmósferas feas. Que la familia, o sea, que rodeaban a esta persona con la que estuve, eran bravas, doscas, así, y súper, lo menos la abuela, no me acuerdo, no me contestaba el saludo. Entonces la respuesta de la tía política de este man me dijo, es que a esta señora hay que ganársele. Y yo le decía, ¿ganársele por qué? Le estoy saludando, o sea, ¿qué tengo que hacer de diferente? O sea, ¿qué está esperando o qué querrá que haga para que yo le salude? O sea, No. estoy diciendo, buenas tardes señora, ¿cómo le va? Nada, mutis. No, es que hay que ganarse. Y yo digo, a ver, sí, es verdad que yo soy el mayor, se merece respeto y todo, pero ¿por qué tengo que ganarme? O sea, yo ya soy una persona, le estoy saludando, si no me responde la maleducada de ella. Y con eso me quedé, bueno, a la final esta relación no prosperó, esta persona iba como que alimentando ciertos prototipos que decía no tener. Y como decía Dani hace un ratito, no me acuerdo la frase, pero decía, me encontré con la persona adecuada que me acepta con mis embarradas y todo y no está queriendo cambiar. Y esa es la persona con la que me casé. Entonces digo, sí, o sea, me iluminó. No es que terminé con esta persona, les conocí con un lapso bastante grande ahí de años, entonces no se cruzaron, se conocieron por circunstancias de la vida. Pero tú te encuentras cuando tienes claro eso de que no tienes que tener las expectativas de tal o cual cosa, sino como decía Moni, tus expectativas, lo que tú quieres, tu referencia, tú después de bucear en tu interior y todo,
todo y de reconocerte, decir, esta es mi expectativa y esta es la que vale, te encuentras con la persona adecuada. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué tengo que ganarme a alguien? O sea, ¿qué gano? Ni siquiera para decir que me pague el sueldo o algo así. No, 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 sigues adelante y todo. Entonces te encuentras con las personas adecuadas en el tiempo. Y por eso decía Cuando nos atrevemos a ser auténticos, atraemos las personas correctas. Y déjame potenciar lo que te traes vos, Jane y Sufi. Para mí la palabra clave en mi vida, ¿saben cuál fue? Que lo aprendí en el coaching. Elegir. Elegir. No, ¿Quién elegir. quiero ser? Claro, yo elijo, mira, Jenny, hoy elijo compartir con vos. Mañana en el camino puede ser que no, pero un tema de elección. exacto. ¿No? De acuerdo Y esto, a veces cumplir las expectativas de los demás nos desgasta. Y también, ¿saben? Volviendo al principio, corroe nuestra estima, Sí. la corroe, porque quiero llegar ahí en los estándares de otro y no puedo y me voy achicando, achicando. De acuerdo. Cuida, mujer, reconocete como sos, valorate como sos, que sos maravillosamente imprescindible en este mundo. Eso también hace parte de la seguridad que ya tenemos en nosotros, ¿no? El que yo digo o el que tengo de pronto un poquito más de sabiduría al decir, estoy de acuerdo contigo, respeto tus creencias, pero no me aportan y debo Claro. hacerme a un lado. Sin que yo te enjuicie, sin que se sienta un rechazo, sin que yo te critique, pero si yo no me siento cómoda, no sé, voy a poner un ejemplo de pronto de alguien que no me habla bonito y que tengo una herida que sané durante años de autoestima, pero todos los días me saluda, ¿cómo estás de fea? ¿Cómo estás de fea? ¿Cómo estás de fea? Pues yo te respeto que tú pienses que yo soy fea, no me aportas, no me ayudas en lo que quiero y el objetivo de vida, entonces tomo un poco de distancia. No me sirves en este momento, cuando tenga más seguridad de mí, posiblemente te vuelva a encontrar. Pero en este momento, si me afecta, lo que tú decías, Moni, me parece maravilloso. Yo elijo porque me estoy eligiendo y necesito de saber en qué momento tengo la fuerza de apreciar o de entender y en qué momento no la tengo, para ser un poquito más distante ante esas personas o ante las situaciones o ante un lugar específicamente. Buenísimo. Es chistoso porque esa parte de la elección, y capaz le hacemos en un capítulo posterior, despiertan las personas cierto como que poder. O sea, y les digo porque esta es una experiencia que pasó con una mamá de un alumno de Paul. La mamá estaba como que con miedo porque decía que quería ser músico, entonces que no, que le daba miedo porque de eso no se vive y que ni sé qué. Entonces, y ella me dijo lo que sabemos decir acá en el Ecuador, es que toca. Entonces él le decía, no le toca, usted está escogiendo apoyarle a su hijo. Me dice, es que toca. Y le dije, no, porque hay personas que no les apoyan. Es más, les dicen a los 18, hijito, vos verás cómo te solventas. Yo ni la universidad te pago. Usted está escogiendo apoyar. Abrió los ojos, me quedó viendo, respiró. Y la señora es, pucha, ahorita la manager estrella del chico. Y nada así, pero parece que o sea, no me dijo ni sí ni no, me dijo, le dije, usted escoge, usted está eligiendo, porque usted podría decirle no, y vos verás, pero usted está escogiendo. ¿Sabes? Sí, ¿sabes cuál es la diferencia allí, Sufi? Desde mi apreciación, es que ella no es víctima más de esa situación, se siente protagonista. Y no solo eso, se siente orgullosa de su hijo y de su apoyo. Y le cambió la vida y me da como que piel de gallina. Exacto. Sí. Solo cambiar la palabrita. Bueno, yo les voy a contar algo muy de mi vida personal y de mi cotidianidad, y es algo chistoso, pero generalmente mi hijo y yo jugábamos cuando éramos pequeños, o cuando él era pequeño, ¿no? En donde me preguntaba que si yo pudiera tener un superpoder, que cuál me gustaría. E igual yo se lo decía a él, y yo le decía siempre que a mí me gustaría ver el futuro, ya no. Yo le decía, quisiera tener un tráiler para ver cuál va a ser el desenlace de X
situación. Ya no, porque ya he aprendido a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero en este momento, que si yo me pudiera ir al futuro y pudiera hablarle a esa Janie del futuro, Mónica hablarle a la Mónica del futuro, Mari a la del futuro y Sofía a la del futuro, y todas las personas que nos están escuchando en este momento, si se pudieran ir a ese futuro deseado, ¿qué le dirían? Y yo me acordé de una canción que últimamente he escuchado mucho, como si fuera una carta. Y yo no sé cantar, Sufi, no lo vayas a pasar por las escuelas que tú conoces de música porque no sé cantar, pero voy a tratar de tararear un poco como si fuera la carta. Y dice así: querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, aquí hay tanto para ver. Eso le diría yo a Janie. Ven, lo estás haciendo bien. No te detengas, salta cada obstáculo, brilla como puedas. Si quieres, adhiérete a la luz de los que te acompañan, pero sigue porque aquí te espero y lo estás haciendo bien. Maravilloso, hermosa canción, ¿no? Me falta todavía el don de la música. No, tienes No un timbre. importa, pero lo importante es el mensaje que transmitiste. Ahorita que dijiste superhéroes, me acuerdo que así chiquito era el hijo de un primo que estaba chiquito, ahorita ya está en la universidad, pero él estaba jugando y mi hermana mayor le encanta jugar con los niños chiquitos, o sea, decirles cosas y todo. Ella no tiene hijos, pero se baja la edad, o sea, literal. Entonces él le decía: Mateo, ¿qué quieres ser de grande? Y le decía: yo quiero ser superhéroe. Y la mamá le decía: no, hijito, es que eso no es posible, eso solo pasa en los dibujos animados, ¿no? Pues, entonces mi hermana de bandida le decía: no, Mateito, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. ¿Tú quieres ser superhéroe? Tú puedes ser superhéroe. El chiquito, en ese tiempo, ahorita ya tiene 20 años, se quedó, yo le veía, pues, y entonces él se quedó así, ¿no? ¿Sí? Yo sí puedo ser. Sí, yo puedo ser. No, yo quiero ser superhéroe. La mamá decía: no, eso no es. No, yo sí puedo ser superhéroe. Entonces yo digo que cuán importante es lo que les dices a las personas, y no solo de niños, sino de grandes también, y lo que te dices a ti. Entonces justo a mí se me volvió a erizar, se me hizo como pasita del corazón con la canción de Dini, porque ahorita estoy volviendo a creer en ciertos objetivos que tenía y les dejaba de lado y todo. O por ejemplo esto de que les acabé de contar, lo de que volví a ser seleccionada en una antología, porque piensas que no va a pasar, pero dices: no, lo voy a hacer. Lo importante es lo que haces y tomas acción. Entonces no les podría decir exactamente dónde estoy, dónde voy a estar en 5 años, exactamente, porque hay personas que tienen esa claridad, yo no la tengo. Pero hasta ahorita, y los pasitos que he dado uno a uno, incluso el tema de invitar a hacer este podcast y que ustedes estén aquí para mí, ya es una parte de esa canción. Te espero, estamos del otro lado, entonces ahorita estamos justo en esa parte de cruzar el río, entonces ahí me veo yo. Gracias, Deni, y gracias, chicas, pero linda la canción. Gracias a todas, me encanta estos momentos que tenemos de reflexión, me encanta la diversidad que nos lleva a unirnos en un género, en un propósito, y me encantan todas las personas que nos están escuchando y que ojalá, como decía Mari, nos puedan dejar muchas ideas de los temas en los cuales ustedes creen que se sienten identificadas o identificados, y que pudiésemos profundizar mucho más en ellos. Que puedan elegir temas, ¿no? Cuando nos estén escuchando, que pongan debajo qué tema querés que conversemos en el próximo podcast. Sería maravilloso. Y hablando de superhéroes, yo quisiera agregar, me daba risa cuando escuchaba a los superhéroes, porque yo cuando empecé la terapia, mi psicóloga me dijo: bueno, con todo lo que traes, ¿qué superhéroe serías? Ay, yo orgullosa le dije: la Mujer Maravilla. Me quedó mirando y me dijo: ¿pero te diste cuenta que la Mujer Maravilla
tiene la capa agujereada y se queda sola. No, cada uno a veces, esto de adulto, elige un superhéroe que no es acorde, es a lo que está viviendo. Entonces me acordaba como algo de esa historia. De acuerdo contigo. Hoy soy mi superhéroe, Pues, me encantó tu canción y yo escucho mucho una canción acá de Julia Senko, que tiene unos temas maravillosos y que dice: no quiero arrepentirme cuando el tiempo haya pasado. Debes enviárnoslas por WhatsApp. Claro. miren, Ay, yo digo, ¿dónde se fue Mari? Desaparece y miren quién apareció. La capa Espera de que me aparezca, maravilla. La y me capa, desaparezco. mira, Acá de está la Superwoman. Superman. Superwoman. Ujú. Saben que, y hablando de superhéroes y como para culminar, yo tengo una amiga dentro de mí, que es igual, es cantante lírica profesional, de hecho ahorita está viviendo en Estados Unidos, ella vive de eso, y el marido también es cantante lírico, es una soprano súper poderosa, y ella decía que para cuando ella tiene que ya salir al escenario, o sea, ella decía ponerse en posición de superhéroe, entonces dice, tienes que sentir poderosa, y claro, vos le ves en el escenario a la Daniela y Diosito, o sea, es un mujerón. Y hablamos y podemos hablar más tarde de lo que puede afectar lo que le dice a las personas en otro capítulo. Pero ella era imponente. Y claro, dice, te pones en posición de superhéroe y dices, soy fabulosa. Yo me reía, ¿no? No, en serio, Sofi, me decían, es que tienes que pararte en el escenario, si no te comen viva. Soy fabulosa. Qué fabulosa que soy. Claro, se ponía en esa posición y claro, vos le veías y reflejaba lo que se decía, como al Mateo, igualito. Somos superheroínas de nosotras mismas con nuestras propias fortalezas, con nuestras propias competencias, habilidades, destrezas. Para mí eso, yo soy mi propia héroe conociéndome hoy como me conozco y todavía me falta aún más, porque digo, la vida para mí es corta y no vas a terminar de transformar todo. Pero el tema es empezar, el tema es jugártela aunque te desgarre el alma. Y ahí me sale porque Sofi cuando hablaba de ir a cantar y que le gustaba la música, yo durante años cantaba tangos y era muy buena, estuve en televisión también. Y era uno me encantaba, hasta los 22 años tocaba la guitarra y bueno, y ahí y después vas mutando también. No es que toda la vida haces lo mismo, vas mutando. Así que Mari, te veo con esa capa. ¿Qué es esa capa maravillosa? ¿Es de Pues boxeo? no, te comento que me la compré exclusivamente para dictar uno de mis talleres favoritos y se llama Taller de Superwoman. Es el síndrome de Superwoman, en realidad, que existe y es todo esto que venimos hablando, que las mujeres tenemos tantas obligaciones, tantos mandatos, ¿no? Que tenemos que ser la número uno en todo, en el trabajo, supermamá, en todo un uno. Y entonces nos ponemos esta capa como que fuéramos un superhéroe y tuviésemos superpoderes, pero en realidad los tenemos. Entonces es cuando yo les presto la capa a todos los asistentes y ay, se sacan fotos y qué divina, porque claro, se ve como imponente, como decía Sufi en el escenario. Pero cuando te das cuenta en realidad el peso que hay detrás de esto, ya no es una capa bonita, pesadísima, porque querer ser la uno en todo también te trae un montón de consecuencias. ¿Dónde? En la salud, porque si sos la uno acá, evidentemente le estás quitando tiempo a hacer lo que quieras hacer en el otro lado y no vas a poder estar en todos en un 10. Entonces, toda esta sobreexigencia, ¿qué hace? Se te vuelve en contra, ¿no, Jenny? Debemos hablar de uno de esos temas, Sophie, porque creo que hay muchísimo para el Superwoman y lo que tú dices es absolutamente cierto, Mari. O sea, realmente ahora va a hablar como profesional de la salud. Creo que el 99% de nuestras afecciones o alteraciones fisiológicas están directamente relacionadas con la emoción, con el estrés, con la carga, con esa capa que nos ponemos que nos pesa tanto
y que al final del tiempo para poderla soltar se nos vuelve un vicio, porque como todo en la vida, como la drogadicción, el alcoholismo, el cigarrillo, eso de la hiperactividad y el creérmela súper de que todo lo puedo, también es una adicción. Lo que Dime. trajiste en esto, y la verdad que me angustia decirlo, pero a veces lo siento, esto de ser la superwoman, nos vamos quedando solas, porque ¿cómo te vamos a ayudar a vos? ¿Cómo me traes esto? Si vos lo podés todo. Digo, qué imagen que damos, ¿no? Sí, que Yo esa- aprendí a ver que te quedás sola. Ah, vos Ujú. tenés herramientas para solucionarlo. No como, wow, decís, pero ahora necesito que vos me escuches. Este tiene que ser un programa porque donde me pongo a hablar Exacto. ahorita nadie me calla, pero uy, que creo Sí, que es sí. espectacular. Pero yo quiero decir algo y con esto nos despedimos por hoy de mi parte al menos. Una amiga me cuenta que su hijita la dibujó en el colegio para la tarjetita del Día de la Madre con una capa de Superwoman. Y yo, ya con la experiencia de coach de dar tantos talleres, agarré y le pregunté, ¿y vos qué opinas de eso? Y me dice que a veces sí soy, pero muchas no llego a ser esa Superwoman que mi hija cree y temo decepcionarla. Así que acá hay mucho que trabajar desde la autoestima, desde qué capa nos queremos poner y cuándo poder quitárnosla. Gracias, chicas. Qué emoción, me Gracias. encanta, me encanta. La verdad, muy emocionada. Bueno, y Así que me la voy a esperemos que quitar. nos sigan en las redes, que nos comenten, que nos pidan temas. Que nos escriban a Gracias. las redes de cada una de nosotras y a las redes de Coaching de Mujeres del podcast para los temas y para lo que quieran tratar. Y cualquier curiosidad que tengan, estamos aquí para ustedes. Este ha sido un lindo Totalmente. programa. Esto va para largo, así que las esperamos en la próxima oportunidad. Un abrazo, chicas. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Abrazo.